10 minutos de las 4 de la tarde. Le mandamos un beso enorme a Juli, que nos está escuchando desde Lago Pueblo. Ay, qué hermosura ese lugar. ¿Podés mandarnos una fotito, algo para que compartamos y nos transmitís esa paz, por favor? Bueno, te comentaba que el programa este está, digamos, dedicado a la amistad. Ayer fue el Día del Amigo, así que es un día como importante. Todo julio se recuerda y se homenajea a los amigos. Por eso yo invité a una amiga también, Fiorella Mataini. Ella es licenciada en psicología. Vamos a charlar de amistad. ¿Cómo va, Fio? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Belén? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Fiorella está debutando en la radio. Y sé del esfuerzo enorme que estás haciendo. Enorme. Por eso todo en nombre de la amistad. Todo en nombre de la amistad, porque sí, es difícil. No es tan fácil estar enfrente de un micrófono. Ustedes a mí me ven así, me sale natural, pero no, en serio. Es difícil y es un esfuerzo porque ella me dice, ay, me va a costar un montón. Bueno, pero hay que romper el hielo. Vamos. Y después sale. Sí. Bueno, nosotros somos amigas. Va a ser muy autorreferencial el programa desde hace muchos años. ¿Qué será desde los...? Y depende, sí, qué corte tomemos, pero más o menos. Sí, 12 años. No digamos cuántos. Tenemos la para gente. que nadie saque la cuenta. La gente sabe que tenemos 41. 30, es un montón. Es un montón de años. Qué bueno que sos buena en las matemáticas, siempre fuiste buena. Es importante, importantísimo. Es un montón de años y bueno, la amistad como que va cambiando. Ella es psicóloga, por eso también queríamos convocarla para charlar un poco, ¿no? de este tema. ¿Cuán crees, empezamos así como con la salud mental, ¿es importante la amistad para la salud mental en general? Sí, cuando me escribiste para venir y me dijiste el tema, yo dije, bueno, ¿qué puedo tener yo para decir sobre esto, no? Porque de algún modo rara vez aparece como temática central en la demanda de los pacientes. Sí. Sin embargo, rápidamente se me vinieron como en cascada un montón de situaciones en la que las amistades aparecen como un sostén, como un tejido, pero sobre todo, y me llevó sobre todo a lo femenino. Vamos a pensar un poco si hay diferencias entre géneros y si podemos pensar más allá del binomio, ¿no? Pero como un lugar de cobijo, pero de amparo y a la vez también, ¿no? de encuentro y de desafío. Y siempre como crucial en la vida de los pacientes, ¿no? Sí. Más allá de que puedan haber desencuentros o incluso algunas conflictivas, porque los vínculos de amistad no están exentos de conflicto. Claro. En la adultez, sobre todo, podría decir que hay una diferencia ahí, como vos mencionabas hoy a lo largo del tiempo, aparecen como un lugar de refugio, de acompañamiento, y con mucha referencia al apoyo, ¿no? Es como, bueno, a veces hasta es el alter ego del psicólogo, bueno, ¿no? Estoy medio estoy frágil o que estoy movilizada, bueno, primero las amistades a veces y después llaman al psicólogo o viceversa, pero siempre es un lugar ahí de mucha contención. Sobre todo, insisto, para las mujeres, en los varones está eso, pero por ahí con algunos matices diferenciales. Claro, sí, bueno, sí, me parece, ya nos vamos a meter en eso que es bastante diferente, ¿no? La amistad en relación a lo femenino, a lo masculino, bueno, y cómo nos vamos vinculando. Hace un tiempo me acuerdo de Meryl Streep, de escucharla, de hablar de sus amigas y de cuán salvadoras han sido. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que vos planteás. ¿Y cómo crees que se va modificando este tipo de vínculos con el correr de los años? Bueno, como te decía, un poco en la adultez yo creo que aparece como una maduración del vínculo, en donde yo lo pensaba un poco como que las amistades se unen por un hilo elástico, ¿no? Que de algún modo permite estas entradas y salidas, incluso hay distancias temporales, distancias geográficas, y sin embargo es como un vínculo que perdura. Incluso cuando uno pasa mucho tiempo sin hablar con alguien, hay algo de eso que fundó la relación, que puede haberse fundado en distintas etapas de la vida, ¿no? Nosotros hoy estamos hablando de las nuestras, se fundó casi en la entrada a la adolescencia o entre la infancia y la adolescencia. Hay otras que se fundan en la adolescencia plena o en la adultez, pero siempre está como algo de ese hilo que aunque se tense, se dilate, permanece como conexión con ese otro, probablemente por las experiencias que se fundan. Pero sí creo que en la adultez madura algo en relación a poder moverse dentro de esos vínculos
con mayor tranquilidad, con mayor confianza, con otra franqueza. La etapa de la adolescencia, por su característica particular, tiene desafíos que a veces los vínculos padecen, sobre todo los vínculos de amistad. Porque, Es re intensa la amistad en la adolescencia. Sí, bueno, la adolescencia es intensa. No, claro, es claro. Verdad. Sí, Entonces, es podríamos intensa. decir que ningún vínculo sale indemne de la adolescencia, y el vínculo de las amistades y de los pares son cruciales, porque es una etapa de espejo, digamos. En vez de apoyo, de contención, las amistades en ciertas etapas de la adolescencia son un espejo con el que me construyo. Entonces a veces aparecen rivalidades, aparecen malos entendidos, conflictos, bueno, propio de la identificación adolescente. Sí. Que cuando sobreviven se fortalecen y probablemente duren para toda la vida esos vínculos, aun cuando se distancien por tiempo o por geografía, ¿no? Siempre vuelven en algún momento a reencontrarse y se siente esa magia de Sí, a mí la complicidad. Totalmente. Lo que me pasa con las amigas, yo amigos varones no tengo, otro tema también, pero es que está bueno eso de que vos no tenés que explicarle quién sos a una amiga que por lo menos te conoce desde hace un cierto tiempo, ¿no? Que ha compartido ese tipo de experiencias. Y siento, no sé si vos coincidís, que no, es una relación en donde no se exige demasiado. Exacto. Hoy en día en la adultez tal vez siento eso. Sí, habiendo pasado el desafío de la adolescencia, en donde sí creo que está este desafío de explicar quién sos y entender las diferencias, una vez que se pudo hacer esa aceptación de lo que nos diferencia con el otro, no se demanda como sí se demanda a una familia o a una pareja, ¿no? Que sin dudas que podemos diferenciar muy claramente. Más allá que, insisto, podemos identificar algunos vínculos de amistad que puedan entrar en una lógica más vincular de lo familiar o de pareja, no de pareja amorosa necesariamente, pero sí de las conflictivas que se le demandan a una pareja, porque eso a veces pasa. En general se da esto de, bueno, no necesito nada más que compartir un rato con vos. No importa si hablamos de cosas súper importantes o súper triviales, hay algo de ese encuentro que me nutre por sí mismo, ¿no? Y creo que hasta es liberador llegar a ese punto de la amistad. Totalmente, sí. Sí, totalmente. Y también, bueno, en estos días, viste que uno lee mucho sobre la amistad y hay muchas expresiones en redes. Muchos especialistas dicen que es la relación más duradera, que en general tiene un ser humano, ¿no? Qué sé yo, pues estás hablando de una amistad nuestra, por ejemplo, no sé, de 30 años. No sé si hoy en día las relaciones de parejas duran tanto. ¿Vos crees que puede ser así? Me parece que hay un cambio de época en ese sentido. Tal vez, pensemos hace 50 o 60 años atrás, era más difícil. Yo creo que más duradero eran los vínculos de familia, sobre todo de pareja matrimonial, porque era un poco lo que se exigía socialmente. Y las de amistades tal vez tenían otras características, ¿no? Eran más de asociación, ¿no? Hoy... Digo de las relaciones elegidas, porque las familiares son heredadas y tienen otras vicisitudes y otros recorridos, pero las relaciones de amistad creo que hoy son algo de lo que sí perdura a lo largo de los años y que además tiene como el fundamento para el sujeto, ¿no? Es la elección primaria, incluso a veces más allá de la pareja. Claro. O siendo la relación de pareja una condición que tiene que tener la amistad. Es decir, hay algo que aparece mucho que es, además de pareja, es un amigo o es una amiga, ¿no? Y que tiene que ver con que hay algo de ese pacto de acompañamiento, de confianza, de contención que trasciende el amor sexoafectivo, por ejemplo, que une una pareja circunstancialmente. Totalmente, sí, sí. ¿Cómo juega esto de la vida adulta? Digo, porque en un momento vos decías, la adolescencia. En la adolescencia tus amigos son lo más importante. No hay nada más importante, me parece, o por lo menos yo tengo ese recuerdo. Y después llega la vida adulta, la familia, la maternidad, las responsabilidades, el trabajo, y quedan como un poquito relegados esos vínculos. Bueno, a ver, para empezar, en la adolescencia habría que pensar que hay vínculos que se perciben de amistad que en realidad son de construcción del aparato psíquico que está en formación. Entonces hay como una ambigüedad en esas relaciones, pero sin duda que son de lo más importante porque juegan un rol en nuestro desarrollo como sujetos, como personas. Y en la adultez sin duda que juega embates, ¿no? Cuando sobre todo se configura una familia nuclear muchas veces, sobre todo... Hay dos como características que suelen repetirse. Una es la constitución de una pareja, que suele abrir alguna brecha en el lugar que las amistades pueden tener. Cada vez lo veo menos, cada vez veo que... Esa situación que se puso en pareja no apareció nunca borró, más. Exacto, conocemos un poco de eso. Sí, pero la verdad es que lo veo menos.
Sí. como conducta social, me parece que se ha empoderado el lugar de la amistad mucho más que hace un par de años. Pero sí la llegada de los hijos en general, sobre todo para las mujeres madres, vamos a Sí. decirlo, hay una diferencia todavía muy significativa en la distribución de cargas y son las mujeres las que asumen muchas veces un montón de renuncias que implican la quita de tiempo al espacio de amistad. Lo que no suele pasar es que se lesione la amistad, sino que se pierde, incluso que se lamenta esa pérdida, esa falta de encuentro, de Claro, tiempo. esto de la madurez, de la amistad en la adultez, se ve más reflejado. Como hay más tolerancia, hay más, ¿no? Empatía, uno entiende mucho más cosas, obviamente, en esta etapa. Sí, sin embargo, no deja de ser un desafío mantener esos espacios Sí. que en general son necesitados y demandados, también resignificarlos, porque a veces pasa que en un grupo de amistad más o menos algunos coinciden en la constitución familiar y otros no, y esos desencuentros a veces son dificultosos. Sí. Lo que creo es que hay otra madurez para encarar esos desencuentros, Sí. que en la adolescencia por ahí son más trágicos, más determinantes, no me salía la palabra, ¿no? Sí. Y por ahí en la adultez, bueno, se tensa, se afloja, se va y viene, se tolera ese tiempo. A veces se renuevan las apuestas, a veces no. También es cierto que hay amistades que incluso en la adultez se terminan por desencuentros. Esto también pasa. Bueno, sí, claro que pasa y pasa mucho con esas amistades de muchísimos años, ¿no? Porque bueno, también las personas van cambiando y me imagino que cambiarán también lo que vas eligiendo, lo que te interesa y te encontrás en un desencuentro también con el otro. Sin dudas que a veces en la adolescencia o en la adultez temprana lo que funda el vínculo tiene que ver con la coincidencia de espacios, ¿no? O de Sí. actividades. Y a veces cuando se cae eso no hay mucho más que sostenga, ¿no? El otro día una paciente me decía, bueno, que ella venía de otra ciudad con sus vínculos de amistad muy sólidos y que llega, ¿no? a estudiar y se encuentra con que no logra esos vínculos de amistad como los que tenía. Uy, Y dice, claro. bueno, pero inventó un término, facuamigas. Y dice, yo entendí que lo que funcionaba ahí era otra cosa, ¿no? Dice, Sí. pero no dejan de ser amigas, solo que es otro tipo de amistad, Bueno, ¿no? es otro tipo de amistad. Claro. Claro, sí. Bueno, Fundada en otra cuestión. en otra cuestión, y también son duraderas, ¿no? Bueno, hay que laburar, son vínculos que hay que laburarlos también mucho, ¿no? Todo vínculo humano implica trabajo. Sí. Hay algunos que nos hacen padecer más o somos más conscientes del padecimiento o estamos más dispuestos tal vez a ese desgarro, con otros no tantos. Creo que la amistad queda en ese entre la familia y el amor de pareja, ¿no? Sí. Y entonces tiene un juego ahí mayor, me parece, a ambos. De hecho, hay muchas veces que dicen, es más que una amiga, es una hermana, ¿no? Es como ese vínculo que Sí. pasa a otro estatuto. Y el otro día leía, más que amigas, tengo amores, ¿no? Fíjense cómo ahí en esas dos enunciaciones aparece este lugar entre de la amistad, Totalmente. entre Sí. el amor y la familia. Bueno, sí, son muy importantes, por lo menos se nota que son vínculos que están arraigados, digamos, a todos, eso es lo que apareció en las redes sociales, porque también hay mucho, ¿no? de exposición y en esta época digital de los amigos, y después hay que ver cuántos amigos reales uno tiene. Ahí me parece que hay una cuestión diferente, ¿no? En cómo nos vinculamos las mujeres, o más lo femenino y lo masculino. ¿Cómo ves la amistad? Vamos a empezar por ellos, en los hombres. Mira, yo tengo, es una hipótesis, por supuesto, que no reviste carácter científico, ¿no? Porque tiene que ver con una muestra pequeña, pero vengo pensando hace bastante en que hay características o rasgos, insisto, tomémoslo como hipótesis, después cada uno salga a sacar sus propias conclusiones, de los vínculos masculinos que vieron que es muy habitual escuchar, bueno, los varones son más sencillos, son más simples, no hay tanto drama. Bueno, últimamente en cierta generación ya adulta, entrada en la adultez hace un buen rato, empiezo a ver el drama entre los varones. Le llegó tarde el drama a los Claro, chicos. yo pensaba, y también veo que en las mujeres hay mucha más sabiduría y relajación en los vínculos de amistad y menos rollo. Entonces digo, bueno, capaz, ¿no? Es a la inversa el recorrido. Sí. Si bien hay características comunes, sin duda, sobre todo en la adolescencia, el lugar de los pares y de los amigos es muy similar en chicos y chicas o en cualquier persona con cualquier posición sexuada. Total. En realidad, porque tiene que ver con esto, ¿no? Que se juegan como pares entre la identificación, la rivalidad, la comparación, bueno, y demás.
Pero a medida que va pasando es cierto que hay algunos rasgos diferentes entre cómo se resuelven las conflictivas. Digamos, las mujeres suelen encarar las conflictivas, incluso a riesgo de que estalle. Uy, Los totalmente. varones, yo diría, Se hacen los bobos, sí. no registran, no acusan recibo, pasa. Te veo muy pensativo, Leo. Te veo muy pensando lo que está diciendo acá la licenciada. Dirá, está diciendo cualquiera no, o no, capaz está- que algo le para mí que resuena, le resuena, Bueno, bien, sí. no estamos tan errados. El otro día escuchaba, de hecho, lo decía en relación a la cuestión de pareja, pero decía, bueno, el varón, si pasa, ¿no? Esta cuestión, si En pasa, general, eso, o sea, en todos los ámbitos. Bueno, pero para mi sorpresa empiezo a escuchar en mayores de 40, 45, que empieza a haber Hay drama. algún drama, que sin dudas tienen otra forma de resolverlo, pero que aparece esto, que es la necesidad de definir más qué tipo de amistad se tiene. Me parece que las mujeres mucho más tempranamente empiezan a diferenciar cuáles son los tipos de amistades. Incluso hay distintos tipos de amistades que podemos tener, ¿no? Está el confidente, está el con el que nos hacemos el aguante para cualquiera, bueno, digamos, hay distintas formas. Me parece que los varones no se hacen esta pregunta, está mucho más centrado, en donde por ahí, por motivos que tienen que ver con su posicionamiento en el mundo, empieza a aparecer esto porque que tiene una diferencia. ellos tienen 25 millones de amigos, ¿viste? Claro, Eso me llama un sí, poco mientras la pueden atención. jugar al fútbol, al rugby o al básquet. Después yo no sé si es tan fácil. Cuando ya nos juntan Exacto. 5, ¿viste? Empieza a haber otra pregunta. Sí. Porque cuando es fácil juntar 10 o 12, no sé si hay tanta pregunta. Cuando ya empiezan a ser 4 o 5, porque esto, hijos, familia, la lesión, Lo que etcétera, sea, ¿no? Que la empieza vida. a aparecer, bueno, se dan otras cuestiones. Insisto, es una hipótesis que tiene una muestra chiquita, así que no la vamos a dar pero me parece que hay ahí un camino interesante para pensar también y desmitificar algo, ¿no? En esto de que las mujeres tienen una forma más compleja. Totalmente. Me Bueno, parece durante que ya muchos, no cabe tanto. Es que durante muchos años nos marcaron a las mujeres amigas como competitivas, viste, rivales, y todo eso de alguna manera dejó huella. Obviamente no digo que no, pero me parece que estamos en otro momento ahora. Sí, habría que ver si los fenómenos que se han dado de resignificar el rol de la mujer y los vínculos femeninos ha contribuido probablemente. No quiere decir que nada esté exento. Bueno, el mundo es muy diverso, no vamos a pretender que haya una única conducta para todos los sujetos, pero me parece que se ha dado un quiebre. Y sí creo que tiene mucho que ver la adultez como momento en el que se corren algunos lugares y dan permiso a encuentros menos enroscados, ¿no? Más simple, sí. Está buenísimo. Más 40, o sea, vendría por ese lado. Desde mayor disfrute y menos demanda conflictiva, sí. Me encanta. ¿Y vos tenés hijos también, algunos de ellos entrando en la adolescencia o en adolescente ya? Uh-huh. ¿Cómo ves la amistad en esa etapa ahora, actualmente? Bueno, es una edad compleja porque yo podría decir que, por lo menos esto es en donde yo me posiciono, ¿no? Como profesional, no hay edades para la adolescencia o la no adolescencia, en el sentido que tiene un cambio subjetivo, pero lo que yo observo a él y su grupo, que tienen 12 para 13 o 13 algunos, es que está en esa etapa típica de transición. Entonces hay por momentos todo funciona, pero sí lo que veo es que no se enroscan. Bueno, No está bien, está bueno eso. No quiere decir que no les afecte. Yo veo que sí les afecta. Sí. Pero no hay enrosque. Es como si la forma de resolución de los encuentros, de los desencuentros, de las dudas, ¿no? De, che, yo me siento amiga de tal, pero esto es recíproco, los invitó a aquellos, no a aquellos. Porque esto pasa en chicas, en chicos, todos. en chiques, en lo que sea, que ¿no? sea Digamos, pasa. los seres humanos tenemos esta característica. Sí. Los vínculos son complejos. Y estos encuentros y desencuentros pasan. La duda sobre el lugar que ocupamos frente al otro nos atraviesa siempre, toda la vida. Sí. Toda la vida, en todos los vínculos también. Con los de amistad, creo que es el que menos se tambalea cuando se consolida la amistad. Totalmente. ¿Y la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Qué Sí. onda? ¿Va, no va? ¿Es posible? Sí. Sí, no, o sea, no tiene que haber esa tensión sexual, ¿no? Que se planteó siempre como que podía llegar a existir, ¿no? Lo mismo, ¿qué corte tomamos? Si tomamos 14, 15, 16, 17 años donde todavía hay también. un montón de juegos puestos ahí, qué sé yo, probablemente haya más confusión, se perciban más amigos y amigas muchas veces y que en algún momento se confundan, pero tiene más que ver con la etapa vital que con el rasgo de la amistad y el género o el no género de los sujetos. También las adolescencias hoy están funcionando en una
lógica mucho más fluida en términos de las identidades, y eso me parece que alteró el mapa si lo pensamos hace 30 o 40 años atrás. Sí. En donde era mucho más difícil sostener posiciones más ambiguas o fluidas, o incluso con una definición menos determinada. Entonces, hay términos que hasta se cuestionan, tanto el binomio, obvio, no sí. sé hasta dónde se sostiene tanto. Ni hablar. Pero me parece que es posible, y cuanto más adultos somos, más todavía. Más todavía. Sí. ¿Es fácil hacer amigos en la adultez? Ay, no sé. No, yo, por ejemplo, yo personalmente, esto es muy personal, ¿no? Yo no hago amigos. Muy mala onda. Pero en general, para mí la amistad es un vínculo bastante profundo, ¿no? Entonces, Sí. a mí, en general, no estoy buscando amigos. No me sale natural buscar un amigo. Viste que hay gente que es muy sociable o que le gusta generar amistades nuevas. Bueno, ahí volvemos un poco a pensar que hay distintas formas y grados de amistad en los que también el otro nos puede significar muchas cosas y Sí. puede ocupar un rol, que si bien para algunos puede ser de amistad, para otros puede no entrar en la categoría de amistad. De hecho, una paciente hace poco también traía eso. Bueno, no, a partir de cierta situación que tuvo con unas personas con las que se sentía que compartía cosas, Sí. le aparece la pregunta, pero yo no sé si las siento amigas, ¿no? Porque en su definición de amistad implicaba este grado de intimidad, de Sí, confianza plena, de conocimiento profundo del otro, y que estos vínculos eran muy recientes y no podían entrar. Pero por ahí a veces recibía demandas como si fuera un vínculo de amistad duradera. Más consolidada. Claro. Yo creo que los amigos no se buscan, creo que surgen, se encuentran, que son vínculos espontáneos que depende de un montón de cosas. La vida adulta a veces se vuelve muy estable. Sí. Y entonces no hay tanta ocasión de esos encuentros fortuitos. Digo, la mayoría de las amistades han sido encuentros fortuitos. Obvio. ¿O no? Sí, totalmente. Nosotras coincidir en un grado de la escuela, Sí. otra hacer una vecina de la cuadra, me acuerdo una de la facultad que fue sentarnos juntas en la Bueno, materia de tal antropología cual. y había que hacer un trabajo en grupo, lo hacemos juntas y hace 20 años que somos amigas y es lo fortuito, ¿no? De encontrarse y coincidir, porque uno después se encuentra un montón de gente con la que no termina coincidiendo y No. comparte un buen rato y hasta probablemente tenga un buen recuerdo de esa gente, Acá pero no de vino amigo. A ver, Berna nos dice, yo soy Roberto Carlos. Claro, ella es una chica que tiene... El otro día la vi las historias. ¿Cuántas amigas tiene? Algunas ni las conozco yo. No conozco a las amigas de esta chica que... Le vas a tener que pedir credencial de amiga vos. No, querida, no es lo mismo, discúlpame. Pero me llamó la atención porque digo, wow, cuántas amigas que tiene. Y sí, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, también esos estilos de personalidad, Obvio. sin dudas de cómo uno se ubica en el mundo, esto que te decía hace un rato, hay realmente cuestiones que tienen que ver con cómo nos vinculamos en términos generales, que tiene un sello muy particular de la persona, Sí. que también va a atravesar a las amistades. Esto es así. Lo bueno, insisto, en que las amistades tienen un rango de amplitud de la diversidad mucho mayor que los vínculos familiares incluso y de pareja, sin duda. Bueno, claro, ¿y cuál sería el valor, así, lo más importante, ¿no? Que nos da esa amistad? ¿Y qué pensás vos? No sé. No sé, para mí es esto lo que vos decías al principio, digamos, ese espacio, por lo menos hoy, ¿no? De contención y de compartir también. Bueno, vamos a contar. Nosotras convivimos en la Sí, facultad fue cuando mi nos madre, fuimos a la... Y sí. Y sí. Sí. Pero sí tengo un recuerdo muy claro, sobre todo el primer año de vivir las tres juntas con otra amiga que, bueno, no está acá, que para mí fue de muchísimo aprendizaje, Sí. que había un afecto y una necesidad de conservar el vínculo que obligaba a tramitar un montón de dificultades que traía la convivencia, porque sin duda veníamos de familias distintas, con costumbres diferentes, con el desafío de estudiar solas en un contexto post-2001, para los que se ubican en la época, no era Durísimo, nada sí. fácil. A una edad también, ¿no? Claro, 18 años. y tengo ese registro de decir, che, bueno, la amistad vale un montón de esfuerzos para acomodarnos, para adaptarnos, para tolerar las diferencias y para construir desde ahí. Y creo que también las amistades son eso, además de la contención y el apoyo, es la oportunidad de ampliar las experiencias, Sí. los saberes y de la tolerancia, de aprender a convivir con el otro en todo lo que es diferente, porque es re fácil cuando es común. Qué difícil, es muy, sí, totalmente. Ahí en las diferencias, bueno, todo se pone en juego, ¿no? Y en esa etapa, sobre todo, y en la convivencia en hablar. Bueno, Sí, que no- sobrevivimos. Por supuesto que sí. Sobrevivimos y después se quedaron ellas dos solas. Nos quedamos solas, sí, con Lu.
Igual le fue bárbaro, chicos. Quédense tranquilos. Pero digo, cualquier convivencia igual confronta Sí. con eso, ¿eh? Sí, Solo que a obvio. veces, por ejemplo, con un familiar a veces uno se permite unas licencias. Vos no podés, por ejemplo, vos no podés mandarla a tu amiga, ¿no? A cualquier lado, no es lo mismo. Por más que sea un vínculo súper, súper de confianza, hay ciertos límites que uno no pasa. Claro, te invita a cuidarlo más. Sí. Que a veces con una relación familiar, no sé si te acordás las vecinas del piso de arriba. Sí, me acuerdo. Bueno, eran dos hermanas y se ve que estaban en crisis pobres y a veces Bueno. a las noches encontrábamos sus confrontaciones. Digo, había una falta de cuidado en ese vínculo. Totalmente. Y probablemente uno decir, bueno, no, todos los vínculos familiares no son así, no, por supuesto, pero sí es cierto que hay como un mayor desborde con la familia que Esta con las licencia. amistades uno se resguarda más. Por eso digo que es tan importante esa enseñanza, porque me parece que nos transmite eso, si quiero al otro tengo que poder cuidarlo, y cuidarlo es desde hacer algunos movimientos que lo contemplen en la diferencia de lo que por ahí yo no estoy de acuerdo, no comparto, no me gusta, y encontrar la manera de resolverlo si esto que el otro tiene diferente me puede generar malestar o daño o hacer sentir triste, ¿no? Porque puede pasar también. No, seguro, seguro. Bueno, 2284-521293, ahí se pueden comunicar. Queremos hablar de la amistad, que nos cuentes vos con tus amigos cómo te llevas, si les dedicas tiempo, si es algo importante en tu vida. Vos, como para ir cerrando, Fio, sé que te tenés que ir. ¿Cómo es el lugar de tus amigas? Sé que son todas amigas en general en tu vida. ¿Cómo las ubicás? En la actualidad me pasa que no encuentro el tiempo, ¿no? Que la cotidiana me lleva puesta y es un lamento bastante constante de no poder hacer ese lugar para esos encuentros distendidos, ¿viste? Donde uno no está preocupado Sin por el tiempo. tiempo, que pueda hablar de cosas importantes o de cosas pavas, no Triviales, importa, sí. ¿no? Pero a veces es una añoranza de ese otro tiempo en donde estaba esa posibilidad. Sí que va a llegar de vuelta porque las etapas de la vida siempre pasan y uno vuelve a tener ese otro tiempo, entonces será cuestión de cuidar y cultivar lo más que se pueda para que nos encuentre cuando a todas tengamos otra disponibilidad, porque a veces pasa, ¿no? Yo la tengo, vos por ejemplo no la tenés, o alguna de las otras chicas no lo tiene, entonces Sí. se nos pasan las semanas y es Esto de poner, no sé, una peña, ¿no? Vos tenés con un grupo una peña en general. Sí. Bueno, no sé, el otro día le decía a las chicas yo, a Marita, Julieta, hagamos una cosa objetivo. Una vez por mes, salgamos a y hacer nosotras algo. todos los jueves, después cada 15, después fue una vez por mes y ahora es cuando se puede porque no la logramos sostener a la mensual. Bueno, pero está ahí, la Sí, meta está ahí, está. está ahí, Hay por que ir supuesto. por eso. Sí, yo creo que a veces es eso, ¿no? Es esa pérdida de esa posibilidad Sí. que a veces es muy deseada. También creo que, bueno, las mujeres tendemos a renunciar mucho más a nuestros espacios Olvídate, personales y porque- significativos para cuidar, sobre todo para Sí. cuidar a quien sea. A veces es a los hijos, es a la hermana, a la madre, al tío, al vecino, A no quien importa, sea, la sí. pareja. Tendemos a hacer esa renuncia mucho más que los varones, o por lo menos de lo que yo tengo registro. Y bueno, entonces se nos va pasando el tiempo y vamos como pelando. Ay, qué chicas, ¿qué hace? ¿Qué tanto no nos vemos? Bueno, Sí. parte de la vida, yo insisto, sé que después todo vuelve, así Todo que va a volver, será cuestión obviamente. de encontrarnos en la otra adolescencia. Ay, sí, ¿qué Que será? no sé. ¿Más 50? Ni idea, pero No sé. la he escuchado por ahí. Creo que sí, que es más 50. Los varones llegan a los 40. No, Yo los digo, varones bueno, no dejan nunca las la mujeres adolescencia. todavía no nos entran. Claro, capaz Los chicos que son adolescentes forever, desde Puede la ser. adolescencia hasta la eternidad, es posible. ¿no? Es un posible. poco así. Bueno, Fío, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Querés que digamos tus redes? No. No. te interesa. Gracias. No sé, por eso. Bueno, No, creo que las tengo cerradas. no, además, son sé. privadas, son privadas. Ella vino, pero ustedes no saben el esfuerzo que ha hecho, pero estuvo espectacular. Bueno, Estuviste muchas gracias. genial, impecable. Fiorella Mataini con nosotros. Nos vamos a una pausa y ya volvemos, dale.